Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Hoy les voy a hablar acerca de un tema controversial en sí mismo por las características que tiene, y me estoy refiriendo a lo que se ha denominado, como aquí en México siempre le ponemos nombres a las cosas, el Big Brother digital. ¿Qué es el Big Brother digital? Bueno, es una incorporación que se hace para 2026 de un artículo que es el artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, que entrará en vigor el 1 de abril de 2026 y que no es otra cosa más que la posibilidad de que la autoridad fiscal, ¿no? Entiéndase el Servicio de Administración Tributaria, tengas acceso en línea, ¿no? De manera permanente en línea a las plataformas digitales, ¿no? El derecho fiscal siempre de manera histórica ha ido evolucionando más que el derecho de otras ramas del derecho, quiero decir, ¿no? Que la civil o el derecho mercantil o derecho laboral. Normalmente el derecho fiscal va muy rápido. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal va regulando actividades económicas. Y entonces las actividades económicas que hay en el mercado, en los mercados, en el ambiente, pues bueno, eso hace que las leyes fiscales se tengan que ir adecuando y el mercado es muy rápido. Este es un ejemplo de lo que estoy hablando hoy, es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Eso es la tecnología que va avanzando y que entonces las leyes fiscales requieren ir a esas actividades económicas a través de esa tecnología con la finalidad de que se paguen los impuestos de manera correcta. Sin embargo, hay un dicho popular por ahí que dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta situación, porque no solo es legislar por legislar, no solo es tener ciertas facultades de parte de la autoridad. Hay muchos derechos de los mexicanos y de los extranjeros también que están en México, porque muchas de esas plataformas son extranjeros, para que no se, cuidado en legislar para que no se vulneren esos derechos, ¿no? A eso me refería con nuevas cosas buenas que parezcan malas. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en sí misma la reforma no es algo negativo, ¿no? Se entiende que esta reforma es para buscar que todas esas plataformas digitales paguen sus impuestos correctamente. Eso, y en eso no tiene nada de negativo, al contrario, todo lo vemos positivo. Sin embargo, bueno, aquí es esa situación que dice ese artículo 30B, en donde la autoridad fiscal tendrá derecho a tener el acceso permanente y en línea a los datos de estas plataformas, pues nos lleva a pensar que si yo compro un café a través de una plataforma electrónica o soy usuario de alguna plataforma de streaming, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, y veo una película o una serie, o bien ordeno comida a través de Uber Eats, o en fin, ¿no? O hago un viaje a través de Didi, pues evidentemente surge esa parte donde dices, oye, ¿qué va a pasar con mis datos, no? ¿Qué va a pasar con mis datos? Porque la autoridad fiscal va a tener ese acceso. Y ahí es donde creo que falta la regulación. Ahí es donde creo ellos, los legisladores, cometieron el error de no ser claros y ser más precisos, ¿no? En la redacción y en la forma en que se va a llevar a cabo esta situación, ¿no? Este, a cómo o ha reaccionado más bien el Servicio de Administración Tributaria? Bueno, emite una tarjeta informativa
en donde dice pues que es completamente falso, ¿no? Que el cambio en el marco jurídico del Código Fiscal de la Federación pues no va a ser con la finalidad de hurgar en los datos de los usuarios, ¿no? Pero aún así, aunque no sea esa la idea de tener los datos, la verdad, de los usuarios, la verdad es que el artículo no aclara bien a bien, ¿no? Dice la autoridad, oye, solo es para vigilar que cumplan bien con sus obligaciones fiscales las plataformas. No estamos viendo que debamos tener los datos de los usuarios, porque entonces, bueno, evidentemente se violaría, ¿no?, el principio humano del derecho a la privacidad. No estaría, no sería del nada correcto el hecho de que tuvieran acceso, pero la realidad es que el artículo tampoco hace una aclaración precisa de esa situación, ¿no? Y por otro lado, pues siguiendo también con el tema del pago de los impuestos, pues el hecho de que tengan acceso permanente a la información de estas plataformas, pues ya viendo desde el punto de vista de la plataforma, pues no hay un control, ¿no? La autoridad podrá tener un acceso directo y no solo eso, el artículo las faculta a la autoridad para que pueda bloquear de manera temporal el servicio, ¿no? Y eso es todavía aún más delicado, ¿no? Entonces, ese derecho a la libertad de expresión, ese derecho a poder manifestar alguna idea, porque no solamente son estas plataformas, sino en general, ¿no? Y bueno, si nos trasladamos al ámbito fuera de lo tecnológico, pues una estación de radio, por ejemplo, o un periódico, no es algo que se pueda bloquear, salvo que en algunas cosas muy extremas, como que hay alguna publicación o alguna noticia que insiste al genocidio, que incite a abusos sexuales, en fin, ese tipo de detalles muy extremos es en donde se faculta a la autoridad para poder detener las actividades de estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, no debe haber una diferencia entre los medios de comunicación, vamos a llamarle tradicionales, como los medios de comunicación ahora digitales. Entonces, yo creo que es algo muy importante, es muy interesante. Por un lado, la autoridad nos dice a los usuarios, oigan, con ustedes sus datos van a estar protegidos, no voy a solicitar sus datos. Y por otro lado, pues a las plataformas sí les dice, oye, tus datos voy a requerirlos, ¿no? Entonces, vamos a estar muy al pendiente. Esto entra en vigor, repito, el 1 de abril de 2026 y vamos a ver cómo evoluciona a fin de poderles mantener informados también y que podamos analizar de una manera muy objetiva qué es lo que está pasando en el ambiente de las plataformas tecnológicas. Muchas gracias a Mauro Villalobos y su comentario empresarial. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.